Señores, acaban de publicar una nueva actualización del Seguro Social. Se vienen cambios de última hora dentro de la administración del Seguro Social. Actualizaron cómo es que estará evaluándose quiénes se consideran como no discapacitados. Sabemos que estas evaluaciones pueden llegar a ser confusas, pero el día de hoy vamos a explicarte exactamente qué significa este cambio. Déjame un comentario si es que tienes alguna pregunta sobre cómo es que esto puede afectarte y pues bueno, estaré muy feliz de ayudarte. Esta medida que se está tomando después de descubrir que ciertos trabajos en los cuales los trabajadores discapacitados podrían realizar no estaban ampliamente disponibles en el mercado laboral estadounidense. Esto simplemente significa que la Administración del Seguro Social ahora va a tener en cuenta la disponibilidad real de los trabajos en el mercado al evaluar si alguien es no discapacitado. Este cambio podría beneficiar a muchos, asegurando que las evaluaciones sean más justas y nos reflejen la realidad que existe en el mercado laboral para una persona discapacitada. Recuerda darle un like si esta información te resulta útil y suscríbete para más actualizaciones sobre el Seguro Social. Pues así es, señores, esta nueva medida se acaba de producir luego de que se descubriera que ciertos trabajos en los cuales los trabajadores discapacitados podían realizar no estaban ampliamente disponibles en el mercado laboral estadounidense. La Administración del Seguro Social afirmó que encontró 114 puestos, incluyendo ingenieros agrícolas, astrónomos, modelos, todos los que sean vacantes laborales limitadas. Con base en este hallazgo, la agencia ya no utilizará estas ocupaciones para respaldar un hallazgo de no discapacitado en el último paso del proceso de evaluación para determinaciones de discapacidad. La agencia también encontró 3 ocupaciones en las que los tribunales han estado expresando dudas sobre su aplicabilidad cuando se utiliza para aplicar la designación como no discapacitado a estos trabajadores. La agencia está implementando requisitos de evidencia adicionales para estas ocupaciones. Pues bueno, la Administración del Seguro Social señaló que al determinar si un solicitante de beneficios no está discapacitado, también debe de considerar si hay suficientes oportunidades laborales disponibles para estas personas dentro del mercado laboral. Y es que tiene sentido identificar ocupaciones que ahora existen en cantidades muy limitadas en la economía nacional, fue lo que dijo el lunes el comisionado de la Administración del Seguro Social, Martin O'Malley. Al realizar esta actualización, quienes toman decisiones ya no citarán estos trabajos al rechazar una solicitud de discapacidad. La medida debería ayudar a la Administración del Seguro Social a ser más específica al examinar las solicitudes de trabajadores discapacitados. La agencia anticipa que como resultado solo va a considerar las ocupaciones más relevantes al determinar si alguien que solicita beneficios por incapacidad podría realizar otros tipos de trabajos. A más largo plazo, el Seguro Social está continuando analizando los datos de las encuestas de requisitos ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales, el cual nos trae actualizaciones futuras. Tan solo en el mes de mayo había 7,23 millones de trabajadores discapacitados que recibieron beneficios del Seguro Social de la agencia. Estamos hablando de una disminución de 20,000 personas en respecto al mes anterior. Los trabajadores recibieron del gobierno una medida de poco más de $1,500 al mes. El total que la Administración del Seguro Social entregó durante el mes ascendió un poco más de 11 millones de dólares, según nos muestran los datos oficiales de la Administración del Seguro Social. Pues así es, señores, prácticamente son muy buenas noticias para los beneficiarios del SSDI, el seguro por incapacidad. Pero ellos no son los únicos que se verán beneficiados en este año 2024, ya que también tenemos importantes anuncios para ingreso de seguridad suplementario. Como bien sabemos, el SSI es un programa vital
que apoya aproximadamente 7,5 millones de estadounidenses, los cuales tienen necesidades financieras especiales que no pueden ser cubiertas por otros programas federales. Estos beneficios son administrados por la Administración del Seguro Social y están disponibles tanto para personas mayores así como también para adultos o niños ciegos o discapacitados. A pesar del apoyo esencial que nos brinda el SSI, este programa tiene límites. Son muy estrictos en cuestión de recursos y reglas que pueden llegar a dificultar que las personas califiquen o se mantengan con sus beneficios, ya que está realmente diseñado para ayudar a quienes más lo necesitan y que se encuentren en circunstancias extremas. Sin embargo, en este año la Administración del Seguro Social, gracias a Martin O'Malley, ha introducido recientemente varias reglas nuevas destinadas a ampliar el acceso y eliminar las barreras al apoyo. Martin O'Malley afirmó que está comprometido a realizar cambios sistemáticos para ayudar a las personas a acceder a los beneficios críticos que necesitan, incluyendo al SSI, al simplificar las políticas e incluir un programa adicional que esté dirigido para las familias de bajos ingresos, están eliminando barreras muy importantes para acceder a este programa. Estos cambios están promoviendo una mayor equidad en los programas federales. Exactamente son 2 o 3 cambios nuevos, reglas que se estarán incluyendo en este año. El primero es una exclusión de obsequios de alimentos del cálculo de ingresos. Y es que anteriormente, cuando los beneficiarios del SSI recibían alimentos gratuitos o con descuentos por familiares o miembros de las comunidades, se contaba esto como un apoyo o una manutención en especie y se consideraba ingreso no derivado del trabajo. A partir de septiembre de este año 2024, los obsequios de comida ya no van a ser incluidos en estos cálculos. Este cambio va a beneficiar a 9% de los beneficiarios, cuyos pagos actualmente se reducen debido a tales obsequios. Segunda regla que cambiará: la definición actualizada de hogar de asistencia pública. Según las reglas existentes, todos los miembros en un hogar debían de recibir beneficios de algún tipo de asistencia pública para que el hogar fuera clasificado como un hogar de asistencia pública, lo cual impide contar con el apoyo dentro del hogar como un ingreso. Esta nueva regla va a ampliar esta definición y ahora va a incluir a los hogares donde al menos un miembro, además del beneficiario del SSI, recibe beneficios como SNAP. Y luego tenemos el último cambio, que es las políticas ampliadas de subsidio de alquiler, una regla final que extiende una política previamente limitada hasta 7 estados, los cuales ya lo tenían, lo cual hace menos probable que la asistencia para el alquiler afecte la elegibilidad para los beneficios. Este cambio va a simplificar el proceso para los beneficiarios del SSI que reciben subsidios de alquiler, asegurando que sus beneficios ya no se vean afectados negativamente.